nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Hoy comentando las lecturas del domingo 19 del tiempo ordinario, ciclo B. Y nos acompaña nuestro hermano Irán Díaz, administrador del santuario de Nuestra Señora de la Divina Providencia en Cupey. Bienvenido, Irán. Muchísimas gracias por la invitación y a la gran familia de Saboreando la Palabra, que saben que también pueden saborear la palabra en el santuario. Ahí Sí. hay un espacio para degustar. Ven el programa y cuando se emocionen, nos visitan ahí a la capilla y tienen ese encuentro a través de la palabra. Eso es así. Mira, se montan en el carro de camino al santuario, ponen el podcast o ponen el programa. Cuando lleguen al santuario están ready, entran a la capilla y eso es conexión, porque es importante. Y sobre todo que son las lecturas dominicales, ¿eh? No podemos, o sea, Correcto. tenemos que llegar al domingo preparado. O sea, uno no puede llegar, quizás una misa entre semana, el día es corrido difícil, pero a un domingo uno tiene que llegar habiendo saboreado la palabra, de modo que le permitamos al Señor hablarnos con esa palabra a lo largo de la celebración eucarística dominical. Padre, y algo que se da también con los distintos programas es que uno puede ver distintos ángulos que posiblemente uno no había pensado. Cuando saborea y degusta y lo ve más en detalle, ve el contexto de ese momento y lo que puede significar también para nosotros, que sigue siendo actual. Eso es así, la palabra siempre es actual, porque la naturaleza humana es la misma y Dios es siempre el mismo, entonces lo que dice la palabra pues siempre es válido. Bien, tenemos en la primera lectura, vamos allá. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Encontramos al profeta Elías que después de haber, no quiero detenerme a toda la explicación porque se nos van muchos minutos del programa, pero básicamente después de haber liquidado a los 450 profetas de Baal que tenía la reina Jezabel, y se entera la reina Jezabel, monta en cólera por supuesto y lo busca para matarlo. Y entonces Elías sale corriendo, se va. Entonces esa huida de Elías, de esa situación comprometedora donde ya él hizo lo que tenía que hacer, pero claro, ahora eso le cuesta la vida y él, pues lógicamente como todo ser humano, sale corriendo, se huye, pues es la lectura que tenemos hoy. Entonces Elías pues llega un momento en que ya cansado, agotado del camino y de la huida y de toda la lucha con Jezabel y los profetas de Baal y todo el revolú que hay allí montado, pues dice, mira Señor, ya, esa es la lectura de hoy, llévame porque ya está bien, estoy cansado. Y entonces el Señor tiene otros planes, ¿verdad? Que hay veces que uno tiene tantas complicaciones y tanto revuelo en la vida que dice, mira, ya está bien, ya no vale la pena. El Señor, no. Es interesante, exacto, porque él se sienta bajo el árbol, Dice, encontró un árbol y dijo, quítame, llévame, ya. Saca. Dice, no, tranquilo, yo tengo otros planes para ti. Y para que puedas llevar a cabo esos planes, no estás solo, no contamos con tu fuerza. A ti se te acabaron las fuerzas, ¿verdad? Por eso dice, llévame ya, porque ya tú no das para más. Pero yo soy Dios, yo tengo un alimento para ti. Y ese alimento es agua y pan. Aparece en la primera lectura, el agua y el pan que Dios le provee. Y entonces, con ese alimento, del que tiene que comer 2 veces, porque empieza a comerlo, se queda dormido, y el ángel lo despierta y vuelve a comer, sigue comiendo, que todavía el camino es largo y necesita coger fuerza. Con la fuerza de esa agua y ese pan, obviamente ya sabemos que el pan, ¿a qué está apuntando el pan? Al verdadero pan. Jesús nos dijo el domingo pasado, yo soy el pan de vida. Y nos va a explicar cómo comer ese pan de vida. Y nosotros ya sabemos los católicos que ese pan de vida lo comemos en la Eucaristía. Bueno, entonces el pan que Dios le da al profeta Elías para que pueda recorrer su camino es precisamente figura de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque Elías va a recorrer el camino durante 40 días para llegar al monte del Señor, al Horeb. El monte del Señor es figura de Dios. O sea, para nosotros el Horeb es la Trinidad, la comunión con la Trinidad al final de nuestra vida. Ese es el Horeb. Y los 40 días son nuestra vida. 40 es un número que en la Biblia significa el tiempo que tiene que transcurrir para que se dé lo próximo. Así que nuestra vida son los 40 días que tienen que transcurrir para llegar a la comunión con Dios. De la misma manera que los 40 días transcurrieron para que Elías, caminando, llegara al monte del Señor, al Horeb, para un encuentro personal e íntimo con Dios en el Horeb.
que obviamente yo les invito, tomen esa lectura, sigan leyendo hasta que vean el pasaje del encuentro del Señor con Elías en el monte, que es precioso, pero no vamos a entrar en eso porque se nos va el programa y no es el tema de hoy. El tema de hoy es ese pan, es signo de lo que va a ser el pan de vida, que es la Eucaristía. Bien. Por lo tanto, la huida de Elías se convierte no solo en una huida, que es lo que él hace, una huida para decir, mira, ya llévame, se convierte por la intervención divina en una peregrinación y en un éxodo, en un salir de esa situación del mundo que lo oprime para llegar a la presencia de Dios que lo planifica, que es lo que va a ocurrir en el Horeb. Así que es una peregrinación. Nuestra vida es también no solo una huida, muchas veces decir, bueno, ya estoy cansado, ya hice lo que iba a hacer, llévame, sino una peregrinación y un éxodo. Toda la vida es un éxodo. Es un salir de, para entrar en. ¿Salir de qué? De nosotros y de nuestras cosas, para entrar en Dios y su voluntad. Es la vida, todo es un éxodo. Bueno. Y es interesante que se da en el momento de mayor congoja, de mayor desespero, de mayor persecución, posiblemente mayor desesperanza. Uno puede ver el signo de cómo llega y cómo eso revierte todo para poder, esa peregrinación, tener las fuerzas para poder vivir esa peregrinación que usted me estaba mencionando, padre. Cierto, un buen punto el que traes. Ese final, ese decir, ya no puedo más, suscita el que obviamente lo próximo que suceda sea una intervención divina, porque ya yo humanamente no puedo más. Y eso sucede tantas veces en la vida. Pausamos y regresamos. De regreso en Saboreando la Palabra, vamos a comentar nuestra segunda lectura, domingo 19 del tiempo ordinario, ciclo B. Esta segunda lectura está tomada del libro, de la carta de San Pablo a los Efesios. Y básicamente hay dos cositas que queremos comentar brevemente para entonces, como siempre hacemos, entrar en el plato fuerte que es el Evangelio, que realmente tiene mucho tema y vale la pena detenernos en él. Lo primero que nos dice esta lectura es que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. O sea, habla del Espíritu Santo como un sello. Esto obviamente nos recuerda que hay unos sacramentos, en todos interviene el Espíritu Santo, pero hay unos sacramentos en los que interviene como, lo decimos en palabras humanas, ¿verdad? Para explicarnos, y lo dice el Catecismo. De hecho, la cita del Catecismo la tienen en el comentario, el número 1121, vayan y lean el 1121 del Catecismo. Hay unos sacramentos que imprimen carácter, eso es lo que quiere decir. Se dice de esa manera. El Espíritu Santo actúa en todos, por supuesto, pero en los que imprimen carácter quiere decir que hay una especie de sello. Es como si tú coges, por ejemplo, una cera blanda y le pones un sello y se seca, ya no lo puedes volver a sellar, ya está sellado y la imagen que tiene es la del sello. Bueno, así sucede con 3 sacramentos. ¿Cuáles son esos 3 sacramentos que imprimen carácter, que es lo que llamamos el sello del Espíritu a través de ese sacramento? Son 3. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Por eso no se pueden reiterar. Tú no te puedes bautizar 2 veces. No te puedes confirmar 2 veces. Y no puedes recibir el orden sagrado 2 veces. Puedes recibir en el grado diaconal, luego en el grado sacerdotal, presbiteral y luego en el grado episcopal. Pero es el mismo sacramento que se cambia el grado, pero es el mismo sacramento, no se reitera el sacramento está. Entonces es un sacramento que imprime sello. Y cuando imprime sello quiere decir que eso perdura toda la eternidad. Eso es lo que quiere decir el sello. Que te marca y te configura con Dios de tal manera que eso es para siempre. La persona bautizada está bautizada para siempre. Eso no es mientras estás en este mundo, es para siempre. La persona confirmada es para siempre. La persona que ha recibido el orden sacerdotal es diácono o es sacerdote o es obispo para siempre. Eso no se pierde. A diferencia, por ejemplo, del matrimonio, que es mientras uno de los dos, hasta que uno de los dos falte. Cuando falta uno de los dos, ya el matrimonio deja de funcionar como un sacramento y por eso uno puede contraer nuevas nupcias, porque ya uno de los dos no está. Y el sacramento es mientras estén los dos. Pero el orden sacerdotal no es para siempre. Está ahí, está ahí. Incluso aunque la persona haya sido reducida al estado laical, es decir, la persona, por las razones que sea, se le concede el no ejercer y funcionar como un bautizado más, pero es sacerdote si es que era, o es diácono si es que lo era. Bueno, esto es importante explicarlo para el beneficio de cultura de nuestra fe.
Y lo otro que dice esta lectura es que habla de entristecer al Espíritu Santo. ¿Qué significa entristecer al Espíritu Santo? Bueno, objetivamente, Dios no se puede entristecer. Ni se puede alegrar ni se puede entristecer. Él es infinitamente pleno, feliz en todo. Así que no podemos ni alegrarnos ni entristecerlo. Se refiere a entristecer la presencia del Espíritu en las personas, en la comunidad. Si cuando desagradamos al Espíritu porque obramos contra la voluntad de Dios, por nuestra falta de fe, por nuestra desobediencia, por no seguir la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se apaga o se marcha. Y en ese sentido podemos decir que en nosotros el Espíritu se ha entristecido. No en sí mismo, sino en nosotros o en la comunidad donde no se ha seguido la voluntad de Dios y se ha ido contra lo que Dios ha pedido, o sea, ha dictaminado. Esa es la idea de... Por lo tanto, la solución que da San Pablo en esta lectura preciosa está en la última línea. Sean imitadores de Dios. Como hijos queridos, vivan en el amor como Cristo nos amó y se entregó a nosotros como oblación y víctima de suave olor. Esa es la solución para no entristecer al Espíritu, para que el Espíritu siempre esté en nosotros, alegre como Él es. Vivir como imitadores de Dios, como hijos queridos de Dios, en el amor, como Cristo vivió y se entregó por nosotros. Bien, pasemos al Evangelio. El Evangelio, capítulo 6 de Juan, hoy estamos leyendo un poquito más adelante los versículos 41 al 51. Y el 41, les recordará porque es muy familiar, fue el último versículo con el que terminó el Evangelio, la lectura de la semana pasada, el domingo pasado. ¿Qué dice ese primer versículo, el 41, que fue el que leímos el domingo pasado como último? Jesús dice, yo soy el pan bajado del cielo. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan bajado del cielo. Y entonces eso da pie para toda una conversación donde los judíos empiezan a decir, bueno, pero espérate, el pan bajado del cielo, pero ¿cómo que pan bajado del cielo? Si tú eres el hijo de José, ¿cómo que del cielo? No conocemos a nosotros a tu mamá y a tu papá. ¿Cómo tú dices ahora que eres el pan bajado del cielo? ¿De qué tú estás hablando? Que humanamente es muy razonable ese cuestionamiento, ¿no? O sea, que Juan es muy... Pero entonces, recuerden que Juan se entrelazan dos niveles, ¿no? Dios está hablando en Jesús como Dios y los judíos están hablando con Jesús como hombre. Dice, oye, tú como hombre eres el hijo de José y de María, conocemos a tus padres, sabemos que tú vives en Nazaret, tú dices que eres el pan bajado del cielo, que el Padre es tú vienes del Padre, que es tu Padre y que Él es el que te da a ti como verdadero alimento. O sea, está el plano humano, el plano divino, esto como que no juega. ¿No? Y poniendo el contexto de lo que había ocurrido previamente, que había ocurrido la multiplicación de los panes, la gente que cruzó a la otra orilla buscándolo precisamente para ver si se repetía, o sea, estaba buscando precisamente alimento. Queremos más. Queremos más, entonces Jesús los pone en contexto, dice, ustedes no me están buscando por este alimento, y de repente dice, espérate, yo soy el pan bajado del cielo. Y entonces crea toda yo me imagino la discusión tensa que tuvo que haber ocurrido en el momento de él plantear esa verdad. Hay un enfrentamiento, tiene que haberlo, porque estamos, como dije, en dos planos que son compatibles, porque Jesús es Dios y es hombre, pero que si tú estás en la visión, en la óptica humana, es imposible entender lo que él te está explicando. Entonces, él tiene la dificilísima misión de llevar a estos seres humanos, en este caso a estos judíos, pero a ti y a mí igual, ¿no? O sea, la persona que no tiene fe, pues Jesús te dice, yo soy el pan bajado del cielo. La obra que Dios quiere es que crean en mí. Yo soy el pan de vida, me tienes que comer. Y dice, ¿pero cómo? ¿Pero qué me está hablando? Pues, no hay forma de entender eso. Tienes que soltar y decir, ok, yo me fío de ti, yo creo en ti, yo voy a hacer lo que tú me dices. Porque hasta que no soltamos y queremos hacer lo que Él nos dice y queremos fiarnos de Él, no entendemos plenamente, porque esto es una cosa que nos trasciende racionalmente, pero que luego, una vez que soltamos, se puede experimentar y convencernos de que es así, pero no racionalmente, porque Dios no es perfectamente captable y entendible por la razón. Él es más que nuestra razón. Si Él fuera captable por nuestra razón, no sería Dios, porque nuestra razón es creada y Él es increado. Entonces tendría que ser creado. Por eso es que Él no puede ser captado por la razón. Pero no es irracional la fe, pero no es puramente racional en el sentido de que con la razón lo creo. Por eso el aprender a Cristo de la semana pasada, yo hice hincapié en decir que no es cuestión de saber cosas sobre Él ni de estudiar mucho, sino es cuestión de vivir en Cristo, la vida en Cristo, que es a lo que apuntaba San Pablo. Entonces, bueno, Jesús se da cuenta de esa dificultad tan grande que tienen ellos para llegar al nivel que les está explicando, del nivel divino,
Y entonces llegar a ese nivel, pues él mismo dice, pero no se obstinen, no critiquen, no se tranquen, síganme en lo que les estoy explicando. Pausamos y regresamos. De regreso en Saboreando la Palabra, comentando las lecturas del domingo 19 del tiempo ordinario ciclo B con nuestro invitado Irán Díaz. Habíamos empezado a hablar del Evangelio según San Juan y habíamos visto cómo Jesús tiene esa gran dificultad para llevar a los judíos del plano humano, donde ellos están tratando de racionalizar cómo habla del cielo y el pan de vida y todo el asunto, y nosotros sabemos quién es, vive en Nazaret, conocemos a sus padres. Jesús, después de haberle dicho, déjense atraer por el Padre, porque nadie viene a mí si el Padre no le atrae. Y esto es un consejo para ti y para mí, para todos nosotros. Es decir, yo no puedo entender a Cristo, pretender tenerlo bajo control, simplemente entendiendo las cosas con mi razón. Ya lo explicamos. Tengo que dejarme atraer. Y dejarme atraer es soltar mis seguridades humanas, fiarme de Él y hacer lo que Dios me pide, lo que Cristo me pide. Cuando yo empiezo a caminar en eso, que no es difícil, ya Cristo dijo que eso era una obra, y es una obra de toda nuestra vida y es una obra ardua. Bueno, cuando empezamos a hacer eso, entonces empezamos a ver que Jesús tiene razón en lo que está diciendo, que es verdad lo que dice, aunque no es perfecta y totalmente captable humanamente, porque nos está hablando desde el punto de vista divino. Por eso Jesús, inmediatamente después que dice, déjense atraer por el Padre, dice, ese Padre que me ha enviado, si ustedes se dejan atraer y vienen a mí, yo, vuelve a hablar otra vez como Dios, yo los resucitaré en el último día. Solo Dios puede decir esas cosas. O sea, que si tú sigues, o sea, él sigue tratando de jalarlo de su amarre humano, decir, pero es que nosotros sabemos quién tú eres, es que conocemos a tu Padre, es que esto no puede ser. Yo les resucitaré en el último día, déjense atraer, crean en mí, fíjense de mí. Claro, eso es escandaloso, que un ser humano me diga, yo lo resucitaré en el último día, pero ¿tú quién eres? ¿No? O sea, primero, como decía la palabra, empezaron a murmurar con el asunto bajado. Si lo de bajado, el pan bajado del cielo les había resultado duro. Claro. Y difícil. Entonces cuando dice, entonces yo los voy a resucitar, les daré vida eterna. O sea, yo me imagino, sabiendo, ¿verdad?, que entre los mismos fariseos, judíos, había gente que creía y no creía. Sí, había gente que no creía en los saduceos, no creía en la resurrección. De repente llega allí y dice, yo los voy a resucitar. O sea, era como que si lo primero había sido fuerte para muchos de ellos, esta aseveración era más complicada todavía. Claro, es que fíjense que en este capítulo 6, según sigue progresando ese diálogo, llega un momento de la ruptura, porque Jesús sigue subiendo el nivel de su explicación y de sus comentarios desde Dios, y ellos siguen aferrándose a lo que ellos ven humanamente, que no concuerda y que no puede ser, y dice, pues este tipo no puede ser, esto no puede ser. Y llega un momento que hay la ruptura, y dice, bueno, ¿quién puede seguir lo que este hombre está diciendo? ¿Quién puede escucharlo? No se le puede hacer caso, este tipo no brega. Entonces llega ese momento, ¿verdad? Que ese es el escándalo que se da en esa sinagoga del Cafarnaúm, que es donde Jesús está pronunciando este discurso así llamado del pan de vida. Bueno, el próximo paso es, Jesús les dice, déjense guiar, atraer por el Padre. Fíjense que todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. El Padre le enseña a través mío. Lo que yo les estoy diciendo son palabras de vida, son palabras de verdad, como muy bien confesó Pedro. ¿A quién vamos a ir si tú solo tienes palabras de vida eterna? Lo que él está explicando es la verdad, es lo correcto, es lo que Dios nos quiere que entendamos. Pero no con la inteligencia, sino que nos fiemos de Él para experimentarlo. Ese es básicamente el asunto. Entonces, vuelve Jesús a insistir. Nadie ha visto al Padre, ¿ok? Ustedes tampoco lo han visto. Por eso cuando yo hablo de que Dios es mi Padre, pues ustedes no lo pueden ver, ¿verdad? Como Tomás, que dice, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Es que nadie ha visto al Padre, Tomasito, es que tranquilo, mira, yo soy el Hijo del Padre, pero déjense atraer por el Padre, porque el que viene a mí a aprender, porque yo vengo de Dios, el Padre me envió, yo he visto al Padre, el único que ha visto al Padre es el que viene de junto al Padre, que soy yo. Y el que cree en mí y hace lo que yo le estoy diciendo, tiene vida eterna. Y como ya les acabo de decir, yo lo resucitaré en el último día. Tiene vida eterna quiere decir, no va a morir para siempre. Recuerden, vuelve Jesús, que el que comió maná en el desierto murió, porque el maná no daba vida. El maná alimentaba la vida terrena, pero iban a morir. El
pan que da vida, para que el que come de él no muera, obviamente no tenga muerte eterna, todos vamos a morir, la muerte de esta vida, pero no muerte eterna, es el pan bajado del cielo, que soy yo, dice Jesús, que es el pan que mi Padre les da, soy yo, es el pan vivo bajado del cielo, y el que me coma vivirá para siempre, y yo lo resucitaré en el último día. Son aseveraciones contundentes, muy coherentes, o sea, lo que le está diciendo es verdad, y en sí mismo es coherente, pero no concuerda con el punto de vista de los judíos, que es la óptica humana. Dice que no puede ser, este es un hombre como otro, y ni bajó del cielo, ni está en el Padre, ni resucita a nadie, porque no puede ser. Y él dice, sí, todo eso es cierto, crean, fíjense de mí, ¿no? Y el que se atribuía o el que tenía duda o decía, se está atribuyendo ser el Mesías, o se está atribuyendo, ya con esto... Atributos divinos. Exacto, era... Claro. Y entonces ya para rematar, vuelve a pasar lo mismo de la semana pasada, que ya la última línea nos deja como el suspenso de lo que viene el próximo domingo. Él nos dejó en el yo soy el pan de vida y empezamos con ese. Pues hoy nos dice, después de toda esta conversación que acabamos de desmenuzar, dice, y el pan que yo daré, que soy yo, el pan que tienen que comer, yo soy el pan de vida, es mi carne, que yo la doy por la vida del mundo. Mi carne yo la doy. Para el judío la carne es la humanidad. Por eso decimos que el verbo se hizo carne. Otra traducción es el verbo se hizo hombre. Es la misma cosa. Pero el verbo, la palabra judía que utiliza el concepto es carne. Así que el verbo se hizo carne, quiere decir, tienen que comer mi carne, tienen que comer mi humanidad, porque en mi humanidad, esto es un package, ahí está incluida mi divinidad. Y cuando coman mi humanidad, tienen mi humanidad y mi divinidad, y con mi divinidad tienen vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Ese es el plan de Dios para nosotros. ¿Y cómo vamos a comer? Y ahí nos queda el suspenso. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Obviamente Él va a dar su carne a través del misterio pascual. Y da el misterio pascual, ese misterio pascual lo celebramos sacramentalmente en la Eucaristía. En la Eucaristía. Está apuntando a la Eucaristía, que lo veremos los próximos domingos. Tenemos que despedirnos agradeciéndole a Irán su presencia aquí con nosotros en el programa y ofreciéndoles a nuestros televidentes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.